de Proverbios capítulo 28, verso 3, y el tema de hoy, alcanzando la prosperidad de Dios. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Hoy vamos a hablar sobre la prosperidad según Dios. Proverbios capítulo 28, verso 13. Y leemos así para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a leerlo todos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Alcanzando la prosperidad de Dios. Todos queremos ser prosperados. Todos queremos ser bendecidos. Una de las cosas que debemos siempre recordar, encontrándolo también en el libro de Proverbios, que como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, capítulo 26, verso 2 del libro de Proverbios, así la maldición nunca vendrá sin causa. Una de las cosas que me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo en el Evangelio es justamente la falta de prosperidad en la vida de muchos creyentes, en la vida de muchos cristianos. Y la Biblia nos habla sobre la prosperidad de muchos aspectos. La palabra de Dios nos dice que Abraham, quien es el padre de la fe, era un hombre riquísimo y bendecido en abundancia. Dios le había dado una promesa que habría de alcanzarnos a nosotros. Y la promesa era esta: de cierto te bendeciré con bendición y te multiplicaré. Esta bendición incluía todos los aspectos físicos y materiales, y además de eso la bendición de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Nos ha alcanzado a nosotros, todas las familias son bendecidas en el creyente Abraham. Y sin embargo, encontramos una palabra aquí sabia, una palabra dada al rey Salomón en el capítulo 28, verso 13, donde nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que hay una conexión, hay una unión, una relación entre la falta de prosperidad en la vida de una persona y el hecho de encubrir un pecado. Este asunto de encubrir el pecado es algo que lo encontramos desde que abrimos la Biblia. La palabra del Señor nos dice ya en el libro de Génesis, y si pueden abrirlo, ábralo. Encontramos en el libro de Génesis capítulo 3, verso 8, la historia del primer hombre y la primera mujer. Recordemos, Dios lo puso para que labrase el huerto del Edén y no había cosa que le faltara o que necesitara el primer hombre y la primera mujer. Una cosa le dijo al Señor: que debían cuidarse de no tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque del día que de él tomaren, ¿qué iba a ocurrir? Ciertamente morirás. Y la Escritura nos cuenta la triste historia. Satanás tomó la serpiente, la usó y sedujo a la mujer. Y la mujer tomó del fruto, verso 6 del capítulo 3. Y vio la mujer, diga conmigo, y vio. Fíjense que la mujer vio que el árbol era bueno para comer. O sea, ¿cómo sabe uno que algo es bueno? Solamente por verlo. Así que lo primero que creyó la primera mujer que fue sembrada en la tierra es que algo era bueno solo por mirarlo. Y aquí se cumple el viejo adagio que dice que todo lo que brilla no es oro, ¿verdad? Pero la mujer vio que el árbol era agradable a los ojos y árbol
codiciable. ¿Se da cuenta? Diga conmigo, codiciable. Para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Sus ojos fueron abiertos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y lo primero que ocurrió después que pecaron fue lo que a veces nosotros hacemos, y que también es un refrán, ¿verdad? Tiran la piedra y esconden la mano, pero el cuerpo completo queda así. Y la primera mujer, o el primer hombre y la primera mujer, verso 8, oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se escondieron. Así que lo primero que encontramos cuando hay faltas en el ser humano, lo primero que el hombre hace es esconderse. Decía en el primer servicio que cuando uno tiene los niños pequeños y están cerca de cosas que uno no quiere que tome, y uno escucha cuando se caen los platos o se cae un jarrón, lo primero que uno se consigue es con lo que sea roto, pero no hay ninguna persona que lo rompe. ¿Se da cuenta? ¿Sabe dónde está el niño? Allá, sí, escondido detrás de la cortina. ¿Quién les enseñó a esconderse? Hay una condición natural del ser humano a esconderse. Caín se ensañó contra su hermano Abel. Y cuando Dios le preguntó a Caín, eso está en el capítulo 4, verso 9, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Y sabe qué le respondió Caín? No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Lo primero que uno hace es esconder. Y seguramente porque aquí no habla sobre que Dios vio el cuerpo muerto de Abel, pero seguramente Caín lo escondió. Pero la sangre de Abel clamaba desde la tierra contra la muerte que se había cometido, en contra de su integridad. Y Dios le dijo que ciertamente él había derramado la sangre de su hermano. Dios maldijo la tierra, maldijo a Abel. Y la maldición es lo que acompaña a aquello por lo cual nosotros pecamos. Siempre ha sido así. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, tenemos las promesas de bendición y las promesas también de maldición. Si vosotros hacéis, dice el Señor, seréis benditos en tus salidas, bendito en tus entradas, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu trabajo y de las bestias de tu campo, bendito tus salidas, en fin, bendiciones. Pero también están las maldiciones. Tú saldrás por un camino, de tus enemigos tú saldrás por 7. Ahí hay toda una serie de consecuencias producto de la desobediencia. Desafortunadamente, el hombre siempre ha creído, y digo desafortunadamente, porque si nosotros estuviésemos muy conscientes de que Dios es omnipresente, es infinito, omnisciente, pues cada uno estuviese como bien derechito, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Si tuviéramos la presencia de Dios de manera contundente a nuestro lado, más de uno estaríamos todos bien derechitos. Pero muchas veces no recordamos que a Dios nada se le escapa. Así que díganle que está a su lado, a Dios nada se le escapa. Quisiéramos en ocasiones, pero mire, Dios no puede ser burlado. Dios conoce, y Dios conoció cuando Adán y Eva, que pretendieron esconderse de Dios, hicieron delantales de higuera para esconder su desnudez. Caín dijo, pues yo iré de tu presencia y me esconderé de ti, dijo él. Y cualquiera que me vea, pues me va a matar. El Señor le dio una señal para que nadie lo matara así por así.
Pero ¿pudo Caín huir de la presencia de Dios? Jamás pudo huir de la presencia de Dios. Ninguno de nosotros puede huir de la omnisciencia y omnipresencia del Señor. Dios todo lo conoce. Basta solamente con revisar el Salmo 139 y nos vamos a dar cuenta que el salmista David entró en una reflexión acerca de la omnisciencia y omnipresencia de Dios. Él pudo decir tantas cosas interesantes y maravillosas que solamente en sí mismo eso es una prédica. No vamos a predicar sobre esto. Pero el salmista David decía: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado, y la palabra ahí escudriñar es revisar o indagar hasta la profundidad. Mire lo que dice: mi andar y mi reposo, cuando estás dormido o cuando estás parado, y todos mis caminos te son conocidos. Y fíjese esta palabra: pues aún no está la palabra en mi boca, y aquí que tú la sabes toda. ¿Se imagina? Todavía el pensamiento que nos toca hacer dentro de un minuto, dentro de una hora, dentro de un mes o un año, aún ese pensamiento Dios lo sabe. Él es omnisciente. La palabra del Señor nos sigue diciendo, el salmista David: ¿a dónde huiré de tu presencia? Y comienza a decir: si en el Seol, si en las alas del alba, si al extremo del mar, allí tu mano me guiará y me asirá tu diestra. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y el verso 16 nos dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Eso es ingeniería. Eso es arquitectura. Dios sacó un libro y dijo: fulana de tal va a ser con este color de ojos, va a ser con esta altura, va a tener este gen, va a tener estas características fenotípicas y genotípicas. Esta va a ser María, este va a ser Raquel, este va a ser José. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Cerró el libro y después comenzó a trabajar en ti y en mí. Ese es nuestro Dios. Él conoce todas las cosas. Job creía conocer a Dios, y la revelación de Dios viene a su vida. Y Job termina su discurso. Abra conmigo la Biblia, Job, capítulo 42, verso 2. Job termina el discurso. Hombre que sabía de Dios de oídas, pero ahora Dios se le había revelado de una manera increíble a la vida de Job. Y comenzó a decirle: ¿dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando ponía estatutos en las aguas para que no pasara? ¿Dónde estabas tú cuando yo encerraba los vientos? ¿Dónde estabas tú? Y no había respuesta de Job. ¿Y sabe lo que terminó diciendo Job? Mire, escuchen. Capítulo 42, verso 2. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dígale que está a su lado: Dios conoce tus pensamientos. No hay pensamiento que se esconda de Dios. Si usted se mete en un submarino
y desciende 5.000 metros, 4.000 metros, lo que sea, a lo profundo del mar, allí el pensamiento no está oculto del Señor. ¿Sabe? La distancia no puede limitar lo que Dios sabe de nosotros. Jeremías capítulo 23. Por eso no se aflija. Si siento, deja de sentir. Dios igual lo está escuchando. Amén. Diga, eso es fe. Jeremías 23, verso 23. Mire lo que dice. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? O sea, ¿estoy yo solamente aquí en la iglesia? ¿O puedo estar en cualquier lugar? Verso 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios llena el cielo y llena la tierra. Dios no está más ausente ni más presente en ninguna parte del universo. Su infinitud está de manera plena desde y hasta la eternidad. ¿Sabe? Porque Dios es eterno y Él es espíritu, y todas las cosas están sustentadas por el poder de su palabra. Él es Dios de cerca y Dios desde muy lejos. Nadie se puede ocultar de los ojos del Señor. La gente en ocasiones piensa que su conducta, sus acciones pueden ser ocultadas de los ojos del Señor. Isaías capítulo 29. Miren, los ayes del Señor son fuertísimos. Cada vez que usted escucha un ay en la escritura, hay que ponerse serio. Ay de los que se esconden de Jehová. Y podemos escondernos del Señor de muchas maneras. No dejando que la palabra de Dios hable en nuestra vida. No dejando que nadie nos hable del mensaje del Señor. Ignorando o queriendo ignorar a Dios. De esa manera nos escondemos. Pero fíjese lo que dice la Escritura. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? ¿Quién podrá decir quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Un amigo decía que el mundo es una caraota y nosotros vivimos en la parte blanca. No podemos escondernos de la presencia del Señor. No podemos esconder las cosas que se han hecho en las tinieblas, ni las cosas que hemos hecho en oculto. Eclesiastés capítulo 12, verso 14. Y el sabio Salomón llegó a esta conclusión. El hombre más sabio después del Señor Jesucristo. El fin de todo el discurso es este. ¿Cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Verso 14. ¿Por qué? Porque Dios traerá. ¿Cuántas obras traerá Dios? ¿Cuántas obras? Diga, toda obra. Ahora, ¿cuáles obras va a traer el Señor? Juntamente toda cosa encubierta, sea buena o qué, o mala. Todas las cosas Dios las traerá a juicio, las traerá a la luz. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, verso 2.
Porque hay algunas cosas que están encubiertas, dicen aquí. ¿Qué dice? Diga conmigo, nada hay encubierto. Ah, bueno, por eso no lo sabe mucha gente. ¿Sabe qué dice la Biblia? Nada hay encubierto que no haya de qué, de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará en las azoteas. ¿Se imagina lo que usted le dice a su mujercita o a su papacito allí en la habitación? Mi amor, déjame decirte lo del pastor. O déjame decirte lo de mamá y de papá. Pues hay confianza, es cierto. Pero en ocasiones maldecimos. Con la excusa de que estamos haciéndolo en privado. ¿Sabe qué dice esta escritura? Que no hay nada de lo que digamos en los aposentos al oído que tarde o temprano Dios no lo traiga a la luz y eso sea juzgado. A lo mejor no ahora, pero van a haber muchas sorpresas en la eternidad, muchas sorpresas. Veía un programa de Discovery y habían unas excavaciones. Fíjese qué cosa tan curiosa. Estamos hablando de pirámides de más de 5.000 años, ¿no? De existencia. 3.000, 4.000, yo no soy arqueólogo, pero por lo menos miles de años por lo menos. Y descubrieron unas tumbas a unos niveles. Y es una cosa impresionante. Se descubrió que la reina, esposa de Faraón, tenía un amorío con uno de los ingenieros que estaba edificando parte de las pirámides. Y no había un registro, pero según la disposición, según la forma, según algunos jeroglíficos, indicaba que la esposa de Faraón, la reina, tenía una infidelidad, imagínense, 3.000 años después. Todavía falta que en la eternidad Dios le llame a cuenta a esa mujer y a ese hombre. Vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 4 verso 5. Algunos toman muy a la ligera juzgar, señalar, y la Biblia dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Ah, no, pues a mí nadie me juzga, pero en la eternidad va a haber un juicio. Mira lo que dice aquí. Él está hablando sobre que a él nadie lo tiene muy poco en ser juzgado. No tenía mala conciencia, pero dijo: quien me juzga es Dios. Pero mira lo que dice el verso 5, capítulo 4, 1 Corintios. Así que no juzguéis ¿qué? ¿Qué es nada? Dígale que está a su lado: no podemos juzgar a nadie. Antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto y manifestará, escuche esto, las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios o su reprimenda de Dios. Alabanza o reprimenda. Pero Dios ha de juzgar, ¿sabe qué? Las intenciones. ¿Sabe lo que es las intenciones? Lo que lo motivó, lo que lo impulsó, lo que lo animó. Porque muchas veces uno juzga y uno dice: ah, bueno, mira, no es por nada, sino es para que oremos. Pero ¿sabe? Fulana y fulano de tal. Y comenzamos a despellejarlo como un cambur, como un plátano. Dios juzgará las intenciones de nuestro corazón. Romanos capítulo 2.
Verso 4, 16. En el día que Dios juzgará por Jesucristo, ¿lo qué? Los secretos de algunos hombres, de los hombres, de todos los hombres, conforme que va a juzgar el Señor todas aquellas cosas que, entre comillas, para algunos es un secreto. Dios va a sacar toda obra, sea buena o sea mala, ante Dios. Ningún secreto será ocultado y Dios juzgará a todos los hombres según lo que hayan hecho. Pero ¿qué será lo que Dios juzgará? El que encubre sus pecados. La palabra encubrir viene del hebreo kasá. Escuche. Y significa disimular. Y algunas personas hacen algunas cosas impropias en reunión y cuando lo pillan, pues disimulan. Recuerdo un amigo que me contaba que en una escuela llegaban los buses y los muchachos se lanzan del bus antes de hacer la parada, ¿verdad que sí? Y ese joven estaba frente al colegio, estaba full de jóvenes y el bus iba llegando y él se lanzó, pero llevaba demasiada fuerza. Ya se imagina, ese muchacho rodó y rodó y rodó y cayó boca abajo. ¿Sabe lo que hizo? Pues todo el mundo quedó así. Él empezó a jugar con las piedritas. Algunos disimulan. Encubrir significa disimular, hacer como que no ha pasado nada. Pero encubrir también significa llenar vacíos, significa engordar. El pecado, cuando apetece al alma, su intención es llenar vacíos del corazón. Encubrir significa tapar, significa guardar. Y casi siempre cuando se habla de encubrir los pecados, significa literalmente guardarlos, lejos de la vista curiosa de las personas. Nuestro pasaje nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Pero qué es el pecado? Algunos dicen: bueno, pastor, esto no es pecado, esto lo hace todo el mundo. No se pega todo el mundo a la internet, pastor. Todo el mundo no evade los impuestos, pastor. Todo el mundo no moja la mano para que me den un contrato, pastor. Pastor, son mentiritas blancas. Católicos nos hemos vuelto ya. Mentiras blancas. Hemos puesto categorías a los pecados. No, pues yo no le estoy haciendo daño a alguien o a algo. ¿Sabe qué significa la palabra pecado? Significa ofensa, significa fraude, infracción, iniquidad, defecto, falta, maldad. Pero la palabra que más me ha llamado la atención es la palabra rebelión, rebeldía, transgresión. Literalmente la palabra pecado viene del hebreo peshá, que significa revuelta. Y literalmente significa separarse de la autoridad legítima. ¿Sabe lo que hizo Adán? ¿Sabe lo que hacemos nosotros cuando pecamos? Si Dios es la fuente y fue la fuente para Adán y Eva, sencillamente lo que hacemos es que nos desconectamos de la fuente que es Dios.
nos rebelamos con aquel que hizo los cielos y la tierra. Pecar es rebelarse contra la autoridad. Es decir, Dios, tú no me gobiernas a mí, yo gobierno en mi corazón y a mí me conviene esto. El que encubre sus pecados no prosperará. No podemos encubrir nuestros pecados de Dios. Hubieron hombres y mujeres que intentaron hacerlo, pero ¿sabe? Tarde o temprano nuestros pecados nos alcanzarán. Libro de Josué, capítulo 7, verso 21. Libro de Josué, capítulo 7, verso 21. El pueblo de Israel había obtenido una poderosa victoria. Dios le había dicho a Israel que durante 7 días rodeara a Jericó. El último día todo el pueblo comenzó a gritar y a adorar al Señor, y las paredes, los muros de Jericó cayeron, y Dios había dado una orden: maten todo cuanto tenga vida en esa ciudad, niños, jóvenes, mujeres, ancianos, hombres, que nadie escape, y tomen del oro, de la plata, del bronce y del hierro para mis tesoros. Se hizo según Dios había instruido. Pero hubo un hombre de los hijos de Israel que cometieron prevaricación. Capítulo 7, libro de Josué. Su nombre era Acán, hijo de Carmi. Y este hombre, dice la Biblia, tomó un manto babilónico, un vestido bien hermoso, tomó un lingote de oro y tomó también plata, dinero, y lo escondió en el campamento. Dice la Escritura que los hijos de Israel salieron otra vez en campaña a una ciudad llamada Jai. Como 2,000 o 3,000 hombres tenían que subir allá. Pero dice la Biblia que huyeron de los hombres de Jai. Y Josué dijo: Señor, ¿cómo es posible que seamos avergonzados, que seamos en esta hora perseguidos por un pueblo tan pequeño? Lo dirán las naciones y dirán que nos ha sacado al desierto para matarnos. Y comenzó a llorar Josué ante la presencia del Señor. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? Capítulo 7, verso 11. Israel ha pecado. Israel ha pecado, ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también ha tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado en sus enseres. ¿Se da cuenta que cuando uno comete una infracción, eso te lleva a otro error, a otro error, a otro error y a otro error? ¿Sabe por qué? Porque el pecado te lleva a hacer y a tomar decisiones que no le convendrán ni a tu familia ni a ti. ¿Sabe qué hizo acá? Vaya conmigo al verso 21. Mira lo que le dijo Acán. Vi entre los despojos, verso 21, un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Mira lo que dice: la cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello.
¿No le parecen familiares esas palabras? Vio. ¿Qué hizo Adán y Eva? Vio el fruto. ¿Qué hizo después Acán? Codició. Mire la palabra. Un lingote, la cual codicié y tomé. ¿Qué hizo la mujer? Vio que el fruto era agradable a los ojos y fruto codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Sabe lo que significa la palabra codiciar? Escuche. Viene del hebreo hamad, que significa deleitarse. ¿Sabe cuándo una cosa está pronto a atraparnos? Cuando comenzamos a deleitarnos en ella. Cuando comenzamos a acariciarla. Cuando comenzamos a recrearnos en ese pensamiento. ¿Sabe? La mujer seguramente pasó en el huerto del Edén muchas veces y vio que el árbol era agradable a los ojos, pero lo codició. Acán lo codició, pero ¿sabe lo que hace la codicia? La codicia lo lleva a tomar aquello que no nos pertenece, aquello que ha dicho Dios que no hagamos. Y Acán codició y tomó. Pero fíjese, uno a veces tiene la idea errónea que si uno se equivoca, uno dice, pues yo me equivoqué, eso es un asunto mío. Pero casi siempre nuestros errores los llevamos al medio de nuestra familia, en medio de nuestro campamento, en medio de nuestra tienda. Y no importa que lo queramos enterrar, Dios lo está viendo allí. Y Acán creía que estaba escondiendo esto de los ojos de Israel y de los ojos de Dios, pero Dios lo estaba viendo. Él dijo, yo lo escondí y lo puse en medio de mi tienda, en medio donde yo me desempeño como cabeza de mi hogar. ¿Sabe lo que dijo Josué? Verso 25. ¿Por qué nos has turbado? Porque sabe lo que hace el pecado oculto en la familia. Produce turbación. Cuando un hijo fuma droga, cuando una mujer es infiel a su marido a espaldas, o un hombre lo hace, cuando un hombre bebe a espaldas, cuando se hace lo malo ante los ojos de Dios, es un asunto solamente, escuche, de tiempo para que la turbación llegue al hogar, llegue a la familia. Y le preguntó Josué, ¿por qué nos has turbado? ¿Sabe por qué? Uno puede decir, pues esa es mi vida. Pero el problema es que sufre papá, sufre mamá, sufren los hijos, sufren los que te aman, sufren los que te quieren, pero sobre todo sufre tu Padre Celestial. ¿Por qué nos has turbado? Y mire lo que le dijo: túrbete Jehová este día. Y le apedrearon y le quemaron y le pusieron valle de Acor, que significa valle de la turbación. ¿Sabe qué significa valle? Es algo que no está elevado, es algo que está muy bajo. Hacer las cosas malas está muy bajo. Hacer las cosas elevadas requieren trabajo. Pero Dios nos llamó a hacer cosas elevadas. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 14. Y ya con esto vamos terminando. En el año que salían los reyes a la guerra, David se quedó en su casa. Se levantó en la tarde y mientras se paseaba por su terrado, vio a Betsabé que se bañaba a la luz del día. Y desde su lugar la vio y la codició. ¿Se da cuenta? La misma cosa. La vio y la codició. ¿Y sabe lo que hizo?
lo siguiente que hizo fue que la tomó por mujer. Después que la tomó por mujer, él quiso, escuche, él quiso que el asunto, ya yo comí, ya yo pequé, aquí no ha pasado nada. Y sabe, Dios tenía un arreglo, porque sabe que entre más Dios a ti te dice, más te va a exigir. Entre más Dios a ti te ha dado, más demanda va a ser. Y este hombre David tenía nada más y nada menos que la misión de levantar de sus lomos al Mesías Salvador. Y sabe, Dios no podía dejarlo en oculto. Y lo que él nos esperó es que Betsabé salió embarazada. Embarazada. Y él dijo, yo voy a arreglar esto. Y trajo a su esposo del frente de la guerra para que se acostara con su mujer. Y no pudo hacerlo porque el hombre lo que quería era guerra, no quería mujer en ese momento. ¿Qué le parece? Y como no pudo hacer que se acostara con su mujer, su esposa, hizo entonces que lo pusieran al frente de la batalla y allá le mataron. Después la tomó como mujer y vino la palabra profética sobre él. Segunda de Samuel capítulo 12 verso 9 al 14. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Natán le está hablando a David. A Urías heteos heriste espada, tomaste por mujer a su mujer, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Porque él podía decir, yo no lo maté, pero él promovió la muerte de Urías heteo. Porque es probable que nosotros no matemos literalmente a una persona, pero lo podemos hacer con nuestra lengua, maldiciéndolo, poniéndolo en mal. Tú lo mataste con la espada de los hijos de Amón, verso 10. Por lo cual ahora, escucha esto, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Verso 11, se ha dicho Jehová, he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré de tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Verso 12, mire lo que dice. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Qué le parece? En secreto, pero yo voy a hacerlo. Voy a descubrir ese secreto tuyo y lo voy a mostrar a todo Israel. Tú lo quisiste hacer en secreto, pero yo lo descubriré. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada que hagamos nosotros en oculto que no pueda salir a la luz. ¿Sabe por qué? Porque Dios se proponía con David bendecirlo con una bendición santa. Pero él, mientras encubría sus pecados, no podía prosperar, no podía ser bendecido, porque el que encubre sus pecados no prosperará. David cometió un grave pecado. Ocultó su pecado. Miró, codició, tomó, adulteró, mintió y asesinó. Y las consecuencias, escuche, las consecuencias, nunca se apartó de su casa la espada. Un hijo de David se levantó y sedujo y violó a su propia hermana. Un hijo de David se levantó y persiguió a su propio padre para matarlo. Un propio hijo violó a todas sus concubinas. Y David tuvo que sufrir las consecuencias de su maldad. Dios le perdonó, pero hubo consecuencias familiares. Hubo consecuencias morales. Y finalmente Ananías y Zafira es otro de los ejemplos que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 5, donde nos dicen que ellos pretendieron engañar a la iglesia.
vendiendo una propiedad y escondiendo una parte y diciéndole al pueblo que era todo lo que lo habían vendido. Y el Señor le dijo a través de Pedro: no has engañado a los hombres, sino a Dios. Y las consecuencias todos lo conocemos. Ananías y Zafira cayeron muertos allí mismo. Ese mismo día fueron enterrados marido y mujer, porque pretendieron engañar y ocultar algo que estaba ante los ojos del Señor. El que encubre sus pecados no prosperará. La palabra prosperar significa literalmente, escúchelo, ser empujado hacia adelante. ¿Sabía eso? La palabra equivalente es éxito. La palabra equivalente es ser una persona próspera. Lo que nos está diciendo este pasaje es que el que oculta su pecado no podrá ser empujada hacia el éxito, no podrá ser adelantada para alcanzar sus propósitos, no podrá ser una persona exitosa. ¿Sabe? Dios ha querido empujarnos. Y en ocasiones nosotros decimos: si tuviera alguien que me diera un empujón. Y estamos buscando el contacto a ver quién nos da el empujón. No busquen más empujones de nadie. Comencemos a agradar a Dios. Comencemos a vivir en santidad. Comencemos a vivir en integridad. ¿Y sabe qué va a ocurrir? El Espíritu de Dios le va a empujar, le va a llevar al éxito, le va a bendecir, le va a prosperar. Y usted va a ver el fruto de su trabajo. Por eso es que algunos trabajan y trabajan y trabajan y no les rinde el dinero. Por eso es que muchos están enfermos, porque tienen un pecado en su vida oculto. ¿Sabe? El que encubre sus pecados no prosperará. Vaya conmigo al Salmo 32 y con esto terminamos. Mire lo que dice el Salmo 32, verso 3. Mire lo que dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Sabe lo que se produce en los huesos? La sangre. El sistema inmunológico allí en la médula ósea. ¿Sabe lo que está diciendo el salmista por la revelación de Dios y de su espíritu? Mientras callé, mis huesos se pusieron viejos, deficientes. Dejé de sentirme sano. Dejé de sentirme vigoroso. Dejé de sentirme feliz, gozoso o alegre. Mientras callé en mi gemir todo el día. Porque mire, podemos ignorar el pecado que hay en nuestra vida. Pero cuando uno sabe que está haciendo lo malo, uno no disfruta ni aún ni de las cosas de Dios ni las cosas del mundo. Así pasa. Ni disfruta porque sabe que eso no está bien. Y no puede disfrutar de las cosas de Dios porque sabe que está mal. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades. O sea, la lozanía, el verdor, la vida que puede y que debe producir algo verde, comenzó a ponerse seco. Seco. Ya no había una palabra de consuelo para los demás. Ya no había una oración. Ya no había un testimonio. Ya no había una palabra alegre. Ya no había algo y un motivo. Todo se había convertido en algo seco. Pero mire lo que dice el verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová
Y mire cómo termina. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa, el que los trae a la luz, porque Dios no gobierna en oscuridad, Dios gobierna en luz. Tenemos que traer las cosas a la luz y decirle: Señor, mira mi pecado. No es debilidades, pues la sangre de Jesucristo no limpia debilidades. La sangre de Jesús limpia pecados, pecados, pecados. Confesar significa literalmente extender las manos, usar las manos. ¿Sabe qué significa eso? Tenemos que mostrarle a Dios nuestra vida tal y como es. Señor, soy un mentiroso, perdóname. Señor, soy un gritón y un grosero, perdóname. Señor, soy un perjuro, perdóname. Señor, codicio la mujer de mi vecino, perdóname. Señor, he estado adicto a la pornografía, perdóname. Señor, he estado haciendo lo malo delante de ti, perdóname. Es abrir las manos y mostrarle a Dios quiénes somos. Pero la Biblia dice también que el que los confiesa y se aparta. Y la palabra apartarse es asaf. Asaf, que significa aflojar. Significa entregar. Significa tirar, renunciar. Dios está pidiendo en esta mañana que renunciemos a nuestra conducta, que renunciemos a nuestra mentalidad, que renunciemos a nuestra postura, a nuestra conducta, a nuestra forma de hablar, a nuestra forma de ver, a nuestra forma de oír. Que soltemos eso que nos ata. Porque sabe, el que lo hace, dice, alcanzará misericordia. La palabra misericordia es del hebreo raham, escuche, y significa literalmente mimar, acariciar. Y me encantó esta palabra, ¿sabe? Porque hay gente que no ha disfrutado la bendición del evangelio. No sabe lo que es el abrazo del Padre Celestial, las caricias de Dios, porque siempre hay una cuenta pendiente con Dios. ¿Usted quiere ser mimado por el Señor? ¿Usted quiere ser acariciado por el Señor? Si hay algo oculto, hoy hay que soltarlo. Hay que renunciar a ello y decirle: Señor, yo necesito de ti.